Un saludo a todos los que se unen a esta reflexión, a esta exégesis en la que en este domingo celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Para este año leeremos el episodio que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, los versos 33 al 37. Les invito a dar una primera lectura a este texto. En el mundo del antiguo Medio Oriente era usual atribuir al Dios Supremo el título de rey. Amón, por ejemplo, en Egipto era llamado rey. Marduk en Babilonia era llamado rey. Y este apelativo servía para indicar la soberanía de Dios, que, como todos los reyes de la tierra, exige obediencia a los hombres y protege a aquellos que le están sometidos. En la Sagrada Escritura, el Dios de Israel es llamado raramente rey, pero sí se dice bastante que Dios reina, Dios que un día tomará en sus manos la suerte de su pueblo y dará inicio a un mundo nuevo en el que reinarán por siempre la justicia y la paz. Y Jesús de hecho, da inicio en su vida pública, ha comenzado anunciando que el reino de Dios ha llegado, que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está aquí. En el Evangelio por 104 veces aparece la expresión reino de Dios o reino de los cielos, que constituye el centro de la predicación de Jesús. Él ha venido para dar inicio a un mundo nuevo, el reino de Dios. Es a este reino que quería hacer referencia el Papa Pío XI, cuando en 1925 ha instituido la fiesta de Cristo Rey. Eran años dramáticos y confusos en Europa. Se preparaba de alguna manera ya la Segunda Guerra Mundial y se estaba difundiendo por doquier la idea de un poder absoluto, el nazismo, el fascismo y muchos movimientos en España, en Portugal y en todos los países de Europa que querían ser de alguna manera impuestos, regímenes que querían ser impuestos de poder. Y sí, estaba la idea de querer adueñarse del mundo, querer dominar al mundo. Todos buscaban y visionaban dominar sobre el mundo. Y es en este contexto que Pío XI ha querido afirmar con la institución de esta fiesta que le pertenecía a Cristo, que el mundo le pertenece a Cristo y no a los dominadores. A la fiesta de Cristo Rey debemos acercarnos entonces con una cierta cautela, porque es fácil equivocar el significado y correr el riesgo de atribuir a Jesús una realeza con la cual Él no tiene nada que ver, atribuirle aquella realeza que Satanás le ha ofrecido ya desde el inicio de su vida pública y que Él ha rechazado. Leemos en los evangelios sinópticos ese episodio de las tentaciones, donde Satanás le ofrece a Jesús darle el reino y el poderío sobre todas las naciones. Lo sube a la montaña y le muestra todos los reinos y le dice que se los dará. Las monarquías hoy casi todas han desaparecido, pero la imagen del rey, el faraón o del emperador, la hemos tenido en la mente, las conocemos, nos hemos acercado a ellos de diversas maneras. El rey era el que ostentaba el poder, el que vencía en las guerras, el que extendía su dominio y sometía al pueblo. Jesús no tiene nada que ver con esta realeza. Es por esto que hay que entender y tener mucho cuidado cuando se aplica a él la imagen del rey. Incluso los papas, la iglesia, aquí no siempre se ha tenido en claro y en la mente
de los que dirigen en qué consiste la realeza de Cristo y la han confundido con la realeza de este mundo. Jesús era bien consciente de este peligro y de hecho ha aclarado: los reyes de las naciones las gobiernan, las oprimen, aquellos que tienen poder sobre ellas las dominan y luego pretenden, en el colmo, ser llamados benefactores. Entre ustedes que no sea así, es lo que él le ha dicho a sus discípulos. Esta ha sido siempre una diferencia que Jesús ha tenido. Ha sido muy difícil clarificarla, una diferencia que también a lo largo de los siglos se ha olvidado en la iglesia. Las alianzas con los poderes de este mundo nos han llevado siempre a desdibujar la verdadera imagen de Cristo y de la iglesia. Así, hasta Pablo VI, más o menos, había una correspondencia de el poder entre el poder espiritual y el poder del mundo. Y esta imagen siempre causa problemas cuando los líderes religiosos asumen poderes como los de este mundo y no tienen que ver con el camino, con el designio de Dios. En el pasaje evangélico de este domingo veremos confrontarse dos realezas. Una, la de este mundo, la de los dominadores romanos representados en Pilatos. Y otra realeza, una nueva, una introducida en el mundo por Cristo. Son dos realezas incompatibles porque están basadas en principios opuestos. El Evangelio de este domingo nos pone de frente a dos reinos porque debemos decidir a cuál reino queremos pertenecer. Y es importante poner atención para no dejarnos engañar por las apariencias, porque se puede correr el riesgo de optar por el reino equivocado. Comencemos leyendo la confrontación entre Jesús y Pilato a propósito del tema de la realeza. Solamente el verso 33 de este capítulo 18, en el Evangelio de Juan. Pilato es un personaje del cual nadie hoy recordaría ni siquiera su nombre, si no fuera porque aquel viernes 7 de abril del año 30, la vigilia de la Pascua, se hubiese encontrado con Jesús. ¿Quién era este Pilato? De él tenemos referencia por un historiador llamado Filón de Alejandría, un filósofo contemporáneo de Pilato. Dice que era un hombre de naturaleza inflexible, arrogante, duro, capaz solo de confusión, de violencia, rapiña, brutalidad, tortura, ejecuciones sin procesos, crueldad temerosa e ilimitada. Tenía su sede en Cesarea y se encontraba en Jerusalén aquellos días por la Pascua, y había llegado con más o menos unos 500 soldados para mantener el orden. Cuando este Pilato llega a la puerta del pretorio, pregunta qué acusación tienen contra este hombre, y los judíos responden simplemente: si no fuera un bandido, no te lo hubiésemos entregado. Es decir, no hay una acusación precisa, y en este punto inicia una segunda escena, que es la que tenemos para este domingo. Pilato entra con Jesús al pretorio, y en el interior del pretorio sucede la confrontación entre los dos poderes, entre los dos reinos, uno representado por el funcionario romano Poncio Pilato y el otro representado por Jesús. Pilato tiene una sola preocupación: verificar que Jesús no sea un jefe de bandidos capaz de provocar desórdenes o de poner en discusión el poder del emperador. Y es por esto que dirige de una vez la pregunta central que desea hacer: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no le responde y le hace una contrapregunta. Leamos ahora los versos 34 y 35.
¿Dices esto por ti mismo o tal vez otros te lo han dicho de mí? Esta es una contrapregunta de Jesús y significa simplemente, ¿has investigado tú? ¿Has recogido las pruebas de que soy un revoltoso? ¿O tal vez simplemente te las han dicho alguien de mi pueblo? Esto es, ¿la acusación viene de ti o de los judíos? Porque la respuesta sería diferente. Si la pregunta viene de Pilato, entonces rey de los judíos quiere decir que Jesús pretende hacer un reclutamiento, ejercer un poder político sobre los judíos. Pero si en cambio la acusación viene de los judíos, entonces el rey de los judíos significa otra cosa. Significa el rey al que ellos esperan, al que ellos sirven, el Mesías, aquel de quien han hablado los profetas. Es un rey que tiene sobre todo una dimensión religiosa. Será aquel que conducirá al pueblo hacia Dios. Será el que traiga las bendiciones de Abraham a toda la tierra. Aquel que develará al mundo su verdad. Aquel que defiende al pobre, al que no tiene ayuda, que tendrá piedad del débil, que salvará la vida de los humildes. Está claro, Pilato, que para Pilato responde, es que tal vez yo soy judío. ¿Acaso soy yo judío? Yo actúo como procurador romano, no como religioso judío. Quiero saber si eres rey de los judíos. Lo que tiene que ver con el Mesías o con profecías o con cosas de ustedes, a mí no me interesa. A mí me interesa la política y la seguridad. Eso es lo que significa. ¿Soy yo acaso judío? ¿Qué cosa has hecho? Jesús había podido responder, pregúntale a la gente y te dirán que yo siempre he hablado solo de amor, de justicia, de paz, de compartir los bienes, de un servicio a los necesitados. He curado a los enfermos, he defendido a los pobres, he ayudado a los que se han equivocado en la vida. Es verdad que he dicho la verdad y he expulsado a los vendedores del templo, pero esto pertenece a nuestra religión y a ti no te interesa ciertamente. He hablado, es verdad, del reino de los cielos, pero nunca de reinar sobre los judíos. Pero Jesús no responde así. Y en cambio, ¿qué es lo que hace? Amplía el discurso, porque quiere que quede bien claro ante Pilato qué cosa entiende él por realeza y qué tipo de reino es aquel del que él siempre ha hablado. Durante toda la vida pública nunca ha hablado del reino de los judíos, siempre solamente ha hablado del reino de Dios. Leamos cómo es que Jesús introduce el tema. Verso 36. Mi realeza no es de este mundo, dice Jesús a Pilato. No niega ser rey, pero especifica que es una realeza diferente, que no viene de este mundo. Atención a la traducción, porque no dice que su reino no tiene que ver con este mundo, porque esto daría la idea entonces que Jesús construye un reino en otro mundo, en otro lugar, un paraíso después de la muerte o en otro sitio, fuera de este mundo. No, su reino tiene que ver con este mundo, pero es un reino que no tiene su origen en este mundo. Su reino tiene un origen diferente, no nace espontáneamente de la tierra, no nace de nuestra naturaleza material. De aquí vienen los reinos que nosotros conocemos, aquellos que se han sucedido a lo largo de los siglos, reinos guiados de las pasiones, reino que viene de la naturaleza biológica, de nuestras pulsiones, de nuestras pasiones y deseos, y que empuja a los hombres a luchar, a competir, a sobreponernos, a someternos los unos a los otros y a someter a los más débiles. De la tierra, de la naturaleza, vienen reinos descritos
por el profeta Daniel, a los que hacíamos referencia el domingo pasado, en el capítulo 6 del libro de Daniel, reinos de bestias que se han sucedido a lo largo de la historia y que el profeta, con diferentes imágenes, ha manifestado: el león, el oso, el leopardo, Alejandro Magno, todos estos reinos que se han sucedido unos a otros. Hoy las bestias descritas por Daniel han desaparecido, pero surgen otras siempre de la tierra, siempre guiados por los mismos principios. Cambian el nombre, pero no la manera de proceder. Es siempre esta la misma. ¿Cuáles son los objetivos que orientan estos reinos nuevos que vienen de este mundo? Reinos como la técnica, la tecnología, las multinacionales, imperios que someten de una u otra forma a otros, reinos que manipulan materias primas y las manejan a su acomodo, que se sustentan y que su único objetivo es incrementar sus finanzas, que tienen y consolidan toda su existencia a partir del dinero, tienen su emporio económico, son reinos que se regulan siempre según los modelos y los valores que derivan de este mundo, de la tierra. Incluso Jesús ha sido tentado para dar inicio a un reino partiendo de estos principios mundanos. El maligno le había dicho: mira que son todos. Así, si quieres conquistar el mundo, debes imponerte, adaptarte de cualquier manera con la maldad, con el engaño, con la violencia, si es necesario. De otra manera, en este mundo tú pierdes. Jesús explica a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, de estos principios mundanos, entonces también yo hubiera recorrido a la fuerza de mis seguidores, se hubieran adecuado a todo aquello que de este mundo y ellos hubieran empuñado las armas y combatido por mí. Siempre ha sucedido así, y esto entra en la competencia entre los reinos, en la búsqueda del poder y del dominio. Mi reino, dice Jesús, aquel al que yo le he dado inicio, no viene de este mundo, no viene de la naturaleza biológica, llega de otra dirección, es algo diferente. Nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros propios intereses, de nuestras ambiciones. El bien es la vida del hermano, hacer el bien al hermano, aunque sea el enemigo. La naturaleza no nos lleva a poner la otra mejilla, sino a devolver la ofensa. Las relaciones nuevas, aquellas que quiere instaurar Jesús en este mundo, pueden nacer solamente de lo alto, de una vida que no viene de la tierra, una vida completamente diferente, que está llamada a ser donada solamente por Dios, que es el primero en donarse. Esta vida es el Espíritu que se ha manifestado en plenitud en Jesús y que consiste en amar y solamente en amar. El Espíritu que ha sido donado y que nos lleva a amar de forma incondicional, y es solo este Espíritu que nace del mundo nuevo, y es el reino que Jesús quiere que se instaure en este mundo. Y como este reino no tiene nada que ver con los reinos mundanos, no puede de ninguna manera ser impuesto, es libre. A este punto Pilato entra en confusión, una confusión total. No puede comprender aquello que Jesús está diciendo, porque él no concibe otra realeza que no sea aquella que es ejercitada por Tiberio, en este caso, el dominador del mundo. Pilato ha escuchado que, como sea, Jesús se ha presentado como rey y le pregunta entonces para confirmarle. Leamos el verso 37. Entonces, ¿tú eres rey?, dice Pilato. Y notemos que esta vez no añade de los judíos. Si hubiese dicho, tú eres el rey de los judíos, entonces Jesús le hubiera contestado que sí, soy yo, no ese rey que esperan los jefes de los sacerdotes, que me han entregado a ti, sino el rey del que han hablado los profetas, el rey del cual
En sus días reinará la justicia, abundará la paz hasta que se apague la luna, el rey que liberará al miserable que lo invoca, al pobre que no encuentra ayuda, el rey que tendrá piedad del débil y que lo rescatará de la violencia y de la opresión. El rey que, como dice el profeta Isaías, atacará al impío, no con la espada, sino con su palabra, y dirá de hecho el anuncio del Evangelio de Jesús, que creará un reino nuevo en el mundo. Pilato a este tipo de realeza no le teme. Jesús de hecho ha dicho que refuta el uso de las armas. A sus discípulos les ha quitado la espada, pero a los judíos este rey no les gusta. Ellos esperan a otro. Y cuando de hecho Pilato después pondrá sobre la cruz, en la crucifixión de Jesús, pondrá Jesús Nazareno, rey de los judíos, los jefes de los sacerdotes se presentarán donde él y le dirán, no pongas, Pilato, no pongas el rey de los judíos, sino que él ha dicho que es el rey de los judíos. Y Pilato responderá, lo escrito, escrito está. Y aquí está toda la ironía del evangelista Juan, que pone en la boca del pagano el anuncio que es Jesús, el rey de los judíos, anunciado por los profetas, el rey Mesías, y lo escribirá en hebreo, en griego y en latín, porque quiere que este anuncio llegue al mundo entero, a todos los pueblos. Bien, volvamos al pretorio. Pilato no comprende la realeza de Jesús, y entonces Jesús le explica, he venido al mundo para ser testigo de la verdad. La verdad en la Sagrada Escritura es diferente del concepto que tienen los griegos de la verdad y también de la idea que tenemos nosotros. Para un hebreo, la verdad indica la coherencia, la realidad, la coherencia entre la realidad y la propia identidad, coherencia con la vida. También nosotros utilizamos en este sentido el adjetivo verdadero. Por ejemplo, cuando decimos que es un café verdadero, queremos decir no que es un agua simple o que es simplemente color o esto, sino que su sabor es verdadero. Cuando decimos que un sacerdote es un cristiano verdadero, cuando decimos de una persona que es un cristiano verdadero, queremos decir que es coherente con lo que enseña. El evangelio es verdadero. No quiere decir que diga mentiras, no, sino que tiene la identidad que esperamos que encarne. La verdad para un semita es la vida, no la realidad abstracta. Jesús ha venido a testimoniar con su propia persona la verdad. ¿Cuál verdad? Sobre todo la verdad sobre Dios. ¿Por qué circulan tantas mentiras sobre Dios? Mentiras inventadas por los hombres. La verdad sobre Dios que nos presenta la persona de Jesús es el Dios que ama al mundo de forma incondicional y fiel. Dios que nos ama como Padre, aunque seamos hijos que nos perdamos. Jesús hace presente este único Dios verdadero. Los otros son ídolos que han sido creados por los hombres. Jesús con su propia persona testimonia el rostro de Dios, que no es un juez, que no es un jefe, que no está esperando para juzgar y condenar, sino que es esclavo, y que es esclavo por amor. Y luego ha venido Jesús a testimoniar la verdad, verdad sobre el hombre verdadero. ¿Y cuál es este hombre verdadero? ¿El corrupto, el mentiroso, el homicida? No, estos son todavía bestias que andan por allí. Con su propia persona Jesús testimonia al hombre verdadero y nos dice que es aquel que ama, que está dispuesto a dar la vida, incluso por el enemigo, incluso por quien le hace el mal. Este es el hombre verdadero, testimoniado por la persona de Jesús. Y ser hombre verdadero significa adherirse a esta su propuesta. Él nos presenta al hombre verdadero
que se hace cordero en medio de lobos. Y entonces tengámoslo presente cuando celebramos la Eucaristía, en el signo del pan y del vino, que decimos, este es el Cordero de Dios. Cuando comemos este pan y bebemos este cáliz, quiere decir que nos adherimos a la persona de Cristo, la propuesta del reino nuevo, que es el del Cordero que está dispuesto a entregarse. Y nosotros también, entonces, al unirnos a Él, estamos dispuestos a donar la vida, incluso por el enemigo. Jesús ha venido a ser testigo de la verdad sobre el reino nuevo. Los otros reinos, los que vienen de este mundo, de los valores de este mundo, de nuestra condición biológica, de nuestras apetencias, de nuestras pulsiones, de nuestras pasiones, son una farsa. Son reinos que terminan siendo una farsa, una comedia. Son la prolongación de los reinos de las bestias. Son reinos deshumanos. Jesús es rey, pero no en el sentido que lo entiende Pilato. Él ha venido al mundo para reinar, pero su reino es el de quien se hace siervo, no como el que se impone, no como el jefe, no como el que manda, no como el que oprime. Pilato a este punto tal vez no entiende nada, tal vez si hubiese logrado comprender algo, pues algo de la nueva realeza se hubiera convertido en un hombre nuevo, en un hombre verdadero, libre. Hubiera comprendido que para ser un gran hombre se debe servir y no ser servido. Jesús no ha logrado hacer comprender a Pilato como, hasta tampoco como no ha hecho lograr comprender a Pedro y a sus discípulos. Todavía ellos tampoco todavía han entendido lo que significa el reino de Dios y siguen esperando a un rey diferente. Estaba por llegar al mundo un terremoto, una sacudida violenta que lo hubiese hecho temblar totalmente, que terminarían todos los reinos de este mundo y habría dado inicio al reino verdadero. Continúa Jesús diciendo, quien es de la verdad, escucha mi voz. Quien quiere ser verdadero, me sigue a mí, como los corderos que siguen la voz de su pastor. Ya en el capítulo 10 nos había dado toda esta connotación del pastor y de las ovejas, de los corderos que siguen a la voz del pastor. Le responde Pilato, ¿y qué es la verdad? Pilato está seguro en las palabras de Jesús, ha comprendido que no es una persona peligrosa para los intereses que él tiene, para sus intereses políticos, y que no es una persona que pueda causar disturbios. No es una persona que pueda hacer tambalear los intereses de Roma, aún con la pregunta, ¿y qué es la verdad? Demuestra su incapacidad para entender y también su desinterés por acoger la naturaleza, la nueva luz de Jesús. Podría al menos esperar la respuesta si se hubiera detenido para preguntar por qué cosa entiende Jesús como verdad, por verdad. Hubiera entendido que los hombres verdaderos no son los dominadores, los reyes, los que oprimen, sino que el hombre verdadero es el que está allí presente. La verdad la tiene ahí delante. Ya antes Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también ha dicho, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, es la encarnación de la verdad. Este tema es bastante interesante, así como también en otra parte, la primera carta de Juan nos dice que Dios es amor. Aquí también nos dice que Jesús es la verdad que hemos de recibir. Tengámoslo presente porque también nosotros podemos tener en nuestra mente nuestra propia verdad, una verdad sobre Dios. ¿Qué imagen tenemos de Dios y qué significa Dios en nuestra vida? ¿Qué entendemos cuando decimos que el Señor es el Rey de nuestra vida y de nuestra historia?
nuestra verdad? ¿Cuál es la verdad que tenemos sobre el hombre? ¿Qué pensamos del ser humano? ¿Cuál es nuestra verdad sobre la sociedad? Dejemos que nuestras verdades que se derivan o son sostenidas por la mundanidad sean encausadas auténticamente por la verdad que nos viene presentada por la persona de Jesús de Nazaret. Las verdades nuestras muchas veces están en contradicción con la verdad del Evangelio. Pidamos al Señor que cuando celebremos la Eucaristía, de verdad proclamemos que queremos dar nuestra adhesión total a este reino nuevo que el Señor Jesucristo nos ha traído al mundo. Con esta celebración de Jesucristo, Rey del universo, y haciendo de Él el Rey de nuestras vidas, les deseo a todos un feliz domingo.